Les damos la muy bienvenida a este especial de Congreso Futuro aquí en TV Senado, donde este año estamos discutiendo un tema tan interesante como es la inteligencia artificial. De hecho, el tema es ¿y ahora qué hacemos? En esta jornada me encuentro junto al doctor y psiquiatra Mario Valdivia, quien es especialista en salud mental de la niñez y adolescencia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción y también del Consejo Nacional Asesor de Salud Mental. Doctor Mario Valdivia, un placer tenerlo aquí en Congreso Futuro y también en TV Senado. Muchas gracias, Juan Carlos. Para mí es un placer estar acá y verdaderamente esta es una instancia que me gustaría poder transmitir la importancia que todos y todas pudiéramos compartirla. Efectivamente, la salud mental, el tema que nos convoca hoy día. Alguien puede decir, bueno, ¿qué tiene que ver la inteligencia artificial con la salud mental? Primero me partiría a gustar, ¿por qué es tan importante que dediquemos un tiempo a pensar y reflexionar en un congreso como este sobre la salud mental, en especial enfocado en las niñas, niños y adolescentes? Sí. Yo creo que aquí hay dos cosas que es importante que compartamos con la comunidad. La primera es que si bien vamos a hablar principalmente de salud mental en una parte más específica, que es el diagnóstico, el tratamiento de los trastornos y las enfermedades de salud mental, sin embargo, salud mental es muchísimo más amplio. Salud mental está en todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos en la vida cotidiana tiene impacto en la salud mental y por lo tanto es imposible el no hablar de salud mental si es que somos humanos. Y creo que eso es una cosa. Ahora, yendo ya a lo específico, que es qué pasa con la salud mental, con las enfermedades psiquiátricas de nuestros niños, niñas y adolescentes, bueno, la situación es alarmante, efectivamente, no solamente en Chile, a nivel mundial, tenemos una prevalencia, o sea, una cantidad de niños, niñas con algún diagnóstico psiquiátrico que dependiendo de los países, dependiendo de estudios, está entre el 15, el 20% e incluso más. Y la pandemia ayudó a que esta cifra aún aumentara. Por lo tanto, es un problema que está muy presente. Pero aparte de eso hay un segundo elemento que hay que tener en consideración, que es en la niñez y en la adolescencia el periodo en que nuestro cerebro y por lo tanto nuestra personalidad se está estructurando. Es cuando estamos moldeándonos, es cuando estamos como adquiriendo, por así decirlo, el esqueleto sobre el que nos vamos a seguir construyendo a lo largo de la vida. Y por lo tanto, lo que hacemos y lo que dejamos de hacer, lo que pasa en esa etapa es súper importante. Es de ahí la necesidad de, no solamente por la cantidad de niños y niñas que tienen diagnóstico, que ya eso es preocupante, sino también por la importancia para el desarrollo normal de las cosas que hacemos, que tenemos que preocuparnos de la salud mental de niños, niñas y adolescentes. Cuando hablas de niños, niñas y adolescentes, quizás las personas podemos tener distintas visiones sobre, bueno, cuándo dejamos de ser o cuándo empezamos a ser adolescentes. Sabemos que ahí hay muchos cambios, pero niños y niñas, ¿qué cosas podemos estar atentos también para, por muchos somos papás o mamás, quienes estén mirando también? ¿En qué tenemos que fijarnos un poco para saber si nuestro hijo o hija o nuestros sobrinos quizás que tengamos que poner un especial acento en ellos? Bueno, yo creo que hay algunas, a ver, no hay una receta mágica y hay que pensar también que cada niño, cada niña es distinto. Entonces, y podría ser que a lo mejor lo que en un niño nos parezca muy anormal, en otro puede ser bastante normal. Pero ¿qué cosas nos ayudan? La capacidad de socializar, la capacidad de interactuar con otros. El ser humano es una especie que tiende a ser gregaria, que tiende a vivir en comunidad. Y por lo tanto una característica es esta capacidad de formar lazos, de crear vínculos. Y eso debería verse reflejado. Ahora, es importante, hay que estar atento a las características del niño y la niña, pero también hay que estar atento a las características del ambiente. La capacidad de jugar, la capacidad de divertirse, la capacidad de adaptarse a situaciones nuevas. Yo diría que esos son elementos que nos ayudan a decir, este niño va bien, va por buen camino. ¿Qué cosas nos deben preocupar? Las respuestas emocionales destempladas, descontroladas, la incapacidad de interactuar con otros, la incapacidad de pasarla bien, la sobrepreocupación, la tendencia a aislarse. Esas son cosas que nos deben prender una... Ahora, a veces puede tener una explicación muy normal y muy lógica, pero nos tiene que generar una alerta. Ahora, sí, en lo que yo estoy diciendo hay un pequeño pero. Estamos suponiendo que estos niños y estas niñas tienen adultos responsables que son cercanos y les conocen.
y eso a veces no es la realidad para todos nuestros niños y niñas. O sea, primer llamado de atención, siempre estar atentos también a compartir como Claro, seres sociales. exacto, que papás y mamás estemos dispuestos a ser papás y mamás, pero que también que aquellos niños que no tienen la posibilidad de contar con papá y mamá, los sistemas de protección, también estén preocupados de brindar ese que es parte de los cuidados. Claro, tú mencionaste también en la primera parte acerca de la pandemia, cómo esto cambió la forma en que dejamos de socializarnos para niños que están quizá en estas edades críticas, donde, bueno, en realidad siempre somos sociales, pero fue muy difícil, muy duro también para algunos adaptarse. Y por otro lado también estos aparatos que nosotros tenemos, ¿cierto? Que nos vimos sobreexpuestos a pantallas y a interacciones a través de un computador, ¿cierto? A través de aplicaciones. ¿Cómo esto ha cambiado quizá un poco o ha habido alguna ola en la psiquiatría, lo que puedes ver en Chile al menos, cómo ha cambiado el escenario en estos últimos 3, 4 años? Bueno, yo creo que el uso de las tecnologías, que venía en aumento desde antes de la pandemia, y la pandemia produjo un quiebre hacia arriba. Yo creo que ahí hay impactos positivos e impactos negativos. Efectivamente, a ver, los estudios muestran que el cerebro que crece interactuando con sistemas digitales, más que con sistemas analógicos, o sea, conversando más a través de computador, leyendo o aprendiendo a través de imágenes, más que conversando con personas directamente, más que leyendo libros, es un cerebro que se forma de un modo distinto, no necesariamente menos eficiente, pero es distinto, ¿ya? Y esa es una primera cosa que tenemos que tener presente. Entonces, pareciera ser que el ser humano en su proceso de crecimiento necesita interacción con otras personas, en el cara a cara, en el mirada a mirada, y porque eso desarrolla áreas que son importantes. La empatía, quizás. Claro, y por lo tanto, la interacción exclusivamente a través de métodos virtuales, efectivamente, no nos estaría proveyendo eso o no en la magnitud que diría. Sin embargo, también es cierto que fueron esos métodos virtuales los que nos permitieron mantenernos en contacto con otros seres humanos y el mantener redes en los momentos más álgidos. Entonces, y fue súper interesante porque, por ejemplo, cosas que para nosotros eran como extrañas, entonces, pololeos por internet, amistades por internet, y nosotros, yo nací profundamente en el siglo pasado, claramente soy un inmigrante digital, no soy para nada un nativo digital, esto es extraño. Y después de la pandemia, que decíamos, qué bueno que sabías hacer eso, porque pudiste seguir pololeando, pudiste seguir interactuando, Entonces, yo creo que la tecnología es un complemento muy poderoso, pero tenemos que tener humanos poderosos usándola. Yo creo que ese es el asunto. En la medida que desarrollamos la humanidad, podemos usar la tecnología con mucho menos susto. Claro. De hecho, eso es una de las cosas que hemos escuchado bastante. La tecnología es eso, es una tecnología que se puede usar bien o se puede usar mal, tal como nos acabas de contar en este momento. Y justamente ahora te quiero llevar a quizá tu campo más de experto como tal, porque ¿cómo penetra, cómo impacta la inteligencia artificial en la profesión de un psiquiatra, quizá alguien que atiende, que trabaja también en clínica? Bueno, yo tengo que hacer una confesión, yo no uso más inteligencia artificial que la mayoría de las personas, o sea, cuando me meto a buscar en Google, cuando le pido a Waze que me guíe para llegar de un lado a otro, esta es mi experiencia, yo no uso inteligencia artificial en mis procesos clínicos. Sin embargo, hemos tenido que estudiar esto yo diría que yo lo dividiría en dos aspectos. Uno, en que claramente la inteligencia artificial es una herramienta muy poderosa y un gran aporte, que tiene que ver con el trabajar con algoritmos que permiten hacer diagnósticos más precisos, el trabajar con la capacidad de manejar grandes volúmenes de datos que nos permiten, por ejemplo, tener sistemas de registro de grandes hospitales o de grandes comunidades, que nos permiten planificar la atención en salud, que nos permiten predecir conductas, pero siempre siendo usados por humanos. Y ahí, sin lugar a dudas, es una herramienta súper poderosa y yo diría que es indiscutible, porque de alguna forma, al igual que cuando yo voy manejando guiado por Waze, finalmente yo decido, sabes tú, que lo que yo estoy viendo no es lo que me dice y voy a hacer otra cosa. Claro. Sin embargo, hay una segunda área que es un área gris, que es un área donde todavía se está avanzando, donde queda mucho por avanzar, pero que es la posibilidad, si bien ya existen, la posibilidad de hacer tratamientos psicológicos, intervenciones terapéuticas a través de bots, de sistemas de computación, ¿no es cierto?, que operen por sí solos. Y que esa es un área muy compleja. Efectivamente, yo creo que en la realidad tenemos que aprender mucho más. Pero también es cierto que hoy día hay mucha gente que requiere apoyos emocionales
y que los sistemas no son capaces de, los sistemas públicos, la atención, no son capaces de darlo. Y uno se pregunta, si voy a tener que esperar 6 meses para ser atendido, ¿no sería bueno que en esos 6 meses hubiese algún tipo de intervención específica, acotada, con objetivos bien humildes, a través de un sistema computacional que permite hacer algo mientras soy apoyado por una persona? Una especie de SOS de la psicología. Una cosa así. Yo insisto, no es mi área de conocimiento, creo que tenemos que estudiarla responsablemente, pero yo creo que es un área en que tenemos que avanzar. Seguro, o sea, suena muy interesante, pero la diferencia quizá con Waze, que si te tira por una avenida incorrecta puede añadir 1 o 2 minutos a tu trayecto, mientras que un mal uso de un SOS en psicología quizá puede tener... Sí, el problema está en que hoy día la persona que no recibe eso no recibe nada. Ahora, insisto, yo creo que hay que avanzar porque tenemos que tener sistemas de detección. Y también hay que ser súper cauto en el diseño de los algoritmos que permitan hacer eso. Por supuesto, las personas no todas reaccionan igual, necesitan respuesta y finalmente, justamente una de las cosas que hemos escuchado mucho acá en Congreso Futuro es que son grandes bases de datos de muchas personas de muy distintas culturas muchas veces también, si se aplican a una persona individual que está justamente haciendo ese llamado. Que es la capacidad, ¿no es cierto?, de personalizar, y que eso tal vez sea importante, y a lo mejor es una cosa que yo sospecho que algún día se va a poder hacer con la inteligencia artificial, pero que es el quehacer en salud, en el mundo clínico, es una mezcla entre ciencia y artesanía. Uno usa los conocimientos adquiridos, ¿no es cierto?, por comunidades, la evidencia científica, pero finalmente la aplica en un caso único e irrepetible, que es el paciente que tienes ante ti. Eso es algo que me parece muy, muy interesante lo que acabas de decir, que esta, si bien es una ciencia, la psiquiatría, no, pero es una artesanía también al mismo tiempo. En el caso de los computadores, la inteligencia artificial, van a ser mucho mejor que cualquiera de nosotros a la hora de revisar la bibliografía. Van a poder leer o analizar quizá miles o cientos de miles de papers científicos con las investigaciones de frontera, que un científico es imposible que se mantenga al día con todo esto. Absolutamente, sí. Pero quizá en el juicio individual, en esa experiencia, quizá en los microgestos que puede detectar, tiene mucho que perder ahí quizás. Sí, yo creo que ese es un punto re interesante, porque efectivamente la experiencia clínica, alguien podría decir el dial fino. Sin embargo, atención, los humanos tampoco somos infalibles en eso. Entonces, creo que hay que ser cauto. Ahora, si tú lo miras, también es cierto, hay corrientes psicoterapéuticas que tienen esquemas de intervención que son muy manualizados, que vienen muy paramétricos para ser aplicados por humanos. Claro. Que viene la guía, haga esto otro, diseñe esto, y uno podría pensar que esos modelos podrían ser más fácilmente exportables. ¿Ya? De hecho, una de las críticas que se hace, ¿no es cierto?, al mundo de las terapias es que a veces alguien que tiene un modelo lo pretende aplicar a todo el mundo, cuando efectivamente se ha visto que hay terapias que andan mejor, no solamente en ciertas patologías, sino también en ciertas características de personas. Y por lo tanto, esa capacidad de seleccionar es tal vez lo que podríamos tener todavía a nivel humano, y después la aplicación específica de algún tipo pudiese ser a través de un sistema más computarizado. Qué increíble poder hablar esto que parece casi ciencia ficción, y quiero que nos quedemos con esta idea pendiente porque la vamos a retomar también para ver cómo podemos avanzar en temas de legislación. Estamos aquí conversando con Mario Valdivia, psiquiatra de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción. En este especial de Congreso Futuro vamos a ir a una pausa y volvemos enseguida. Ya estamos de vuelta aquí en este especial de Congreso Futuro por TV Senado. Congreso Futuro 2024, que tiene como lema ¿y ahora qué hacemos? Hemos escuchado un montón de presentaciones y en esta ocasión nos encontramos con el psiquiatra doctor Mario Valdivia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción, y estábamos conversando justamente sobre cómo poder integrar quizá la inteligencia artificial en una especie de atención primaria que hoy día cuesta mucho que se logre, pero también de quizás los problemas o las oportunidades que esto presenta. Y ahora quiero que nos enfoquemos un poco más a cómo podría ser, cómo se podría aplicar, pero también
siendo seguros, ¿cierto? No queremos generar un problema de salud pública en ningún caso y queremos también que todas las personas sean tratadas de manera justa. En este caso, obviamente se tendría que pensar en regulaciones. Absolutamente. ¿Cómo podemos visualizar una regulación en torno a esta atención primaria quizá asistida por inteligencia artificial o incluso llevada adelante por la inteligencia artificial? Sí. Yo creo que los marcos reguladores son indispensables. En las sociedades complejas el quehacer debe estar regulado, ¿ya? Y no podemos librar todo a la intuición de las personas, necesitamos tener capacidad regular. Yo creo que el marco regulador debe tener distintos niveles. Por una parte debe apuntar, por así decirlo, a los controles de calidad de los productos que se usan. Voy a hacer una analogía. En Chile, para usar un medicamento, no basta que este medicamento haya demostrado ser bueno en otro país. No basta que este medicamento haya demostrado ser seguro. El Instituto de Salud Pública exige una serie de pruebas, una serie de evidencia científica, una serie de soporte para autorizar su uso en Chile, ¿ya? Sabemos que aún así de repente hay medicamentos que se esperaba algo y después de una cantidad de años de uso se descubren cosas que no están bien. Pero hay una regulación que nos dice que los medicamentos que estamos usando son medicamentos que sirven para algo y que no hacen daño o que hacen muy poco daño en su uso. Uno esperaría, ¿no es cierto?, que cualquier sistema de inteligencia artificial que va a ser usado para el tratamiento de personas con problemas de salud mental o para el diagnóstico, primero pasase por los mismos filtros, por los mismos niveles de exigencia para estar seguro de que lo que se está usando sirve, es útil. Segundo, yo creo que la legislación debería definir claramente y acotar su campo de acción a actividades específicas, a soportes terapéuticos puntuales, incorporados a lo mejor en procesos más amplios y con la capacidad de supervisión, con la capacidad del control humano en alguna parte del proceso. Y teniendo en claro, yo personalmente pienso que teniendo en claro que esto que estás haciendo es como cuando tú, disculpa la analogía que es mucho más simple, pero es como cuando tú llamas al operador de algún sistema de algo y si el sistema te puede resolver tu problema, perfecto. Y si no, pasas a un operador. Es distinto, porque aquí la capacidad de darme cuenta si me resuelve el sistema o no, no es la misma. Y ahí uno podría pensar, por ejemplo, en la posibilidad de tener sistemas de inteligencia artificial que hagan acciones específicas, pero con humanos que supervisen la evolución de la persona y que no sean expertos en la técnica que se está usando, pero que sí, producto de la interacción con el paciente o con el usuario, pueda decir, este paciente va bien, que siga ahí. O, ojo, este paciente que está trabajando con el bot, algo está pasando distinto que yo como humano me doy cuenta. Aquí mencionas un punto que a mí me parece súper importante y también dejar claro, otras de las presentaciones nos han mostrado, por ejemplo, los sesgos que se han producido. Ya hemos visto en China, en Estados Unidos, por ejemplo, que se victimiza más a algunas razas o a algunos grupos étnicos, ¿cierto?, a la hora de predecir, así como en la película Minority Report, en su momento se capturaba antes a los delincuentes de que cometieran el crimen. ¿Podríamos confiar directamente en un algoritmo que me está diciendo, oye, tú tienes probabilidades de tener depresión grave o de tener alguna otra enfermedad mental y o sea, tomar una decisión para el paciente? ¿Podrá darle una falsa idea, un falso sesgo? ¿Cómo se podría esto? Porque es un tema bien importante. Estamos hablando que un algoritmo es el que va a llevar este tratamiento en un principio, Sí, y a presenta ver, ciertos ¿sabes? dilemas éticos. Esa pregunta es interesante. Y por favor, yo soy un lego en inteligencia artificial. Yo decía en mi conferencia que estaba compartiendo mis sueños, pero también mis pesadillas. ¿Ya? Creo que inteligencia artificial no es algo infalible y que incluso si fuera infalible, a lo mejor en su infalibilidad hay un riesgo. ¿Por qué? Porque los humanos nos equivocamos. De hecho, estos ejemplos que tú estabas dando, ¿no es cierto?, de los algoritmos predictivos que se equivocan, los seres humanos cometemos discriminaciones, tenemos sesgos, pero impresionantemente. O sea, siempre, este es un comentario anecdótico, pero yo recuerdo, yo soy de Concepción, hay un club
un club, digamos, relativamente elegante, donde los caballeros van a comer. Entonces yo siempre recordaba a un colega mayor de edad que él comentaba que cuando él salía de este club un poquito pasado de trago, el carabinero que estaba por la calle ayudaba al caballero a que fuera a llevar un taxi. Mientras que el que se pasaba un poquito pasado de trago era una persona de aspecto más pobre, de tez más oscura, el carabinero lo empujaba y el carabinero es humano. O sea, efectivamente, las cosas que a nosotros nos da miedo que la inteligencia artificial pueda cometer y probablemente comete, no son cosas que los humanos no cometamos. Y creo que eso también es importante. Nuestro gold standard, nuestro punto de comparación, no es algo perfecto. Los seres humanos cometemos esos errores. Entonces, yo creo que ahora sí es súper importante estar consciente de esos errores humanos al momento de diseñar el algoritmo. Y ahí creo que hiciste un punto muy importante, por ejemplo, ahí podemos culpar quizás, ¿cierto? Poner una responsabilidad en la persona que comete ese sesgo, en este caso del policía, ¿cierto? Que comete ese sesgo. En el caso de una inteligencia artificial, ¿cómo lo hacemos? Porque finalmente, claro, se usa con la mejor de las intenciones, queremos ayudar a esta población, pero si es que efectivamente está en detrimento de algún grupo, es difícil porque no puedo decir, bueno, hay que trabajar con este grupo de psiquiatras, sino con este. Ese es el... Sí, yo estaba pensando y creo, y esta respuesta se me ocurre en este momento, yo creo que la respuesta es no debemos confiar ciegamente en nada ni en nadie. Todo siempre tiene que ser sometido a control y observación. Un medicamento, por bueno que sea, tengo que ver su efecto en la persona. Una ley, por buena que sea, tengo que ser capaz de controlarla. Un político, por honesto que sea, tiene que estar sometido a controles. O sea, creo que todo proceso, cometemos un error cuando asumimos esta es la solución, la dejamos operar por sí sola y nos desentendemos. Yo creo que posiblemente la posibilidad de detectar errores, de evitar daños, de minimizar daños es mantener controles eficientes en cualquier cosa que hagamos, ya sea que la hagamos nosotros o que la haga la inteligencia. Yo espero que los pacientes que yo vea tienen el control de sus padres, que están viendo esto que hace el doctor sirve de algo, o esto que hace el doctor me hace ruido, ¿ya? Los estudiantes, o sea, creo que efectivamente en el quehacer humano tienen que estar los puntos de control que nos permitan detectar cuando no es como esperamos que sean las cosas. Me parece súper bien que pongamos esa atención ahí. Y de hecho, quiero hacer algo de seguimiento porque muchas veces se usa, bueno, vamos a trabajar en conjunto, también lo mencionaste en tu presentación, de poder usar el valor de la inteligencia artificial, de revisar casos clínicos por montones, un montón de artículos y que pueda ser un apoyo. Pero también eres un psiquiatra experimentado que quizá ha visto muchos casos y va a decir, esta información quizá es incompleta. Lo mismo que dijiste antes con Waze, que quizá yo conozco bien mi ciudad y sé que ese no es el mejor camino, voy a tomar otro. ¿Qué pasará, por ejemplo, cuando una inteligencia artificial esté apoyando a psiquiatras que estén recién comenzando o que quizá tengan este síndrome del impostor y que digan, quizá mi experiencia no es suficiente, le voy a hacer caso a esto? Quizás eso presenta un peligro, ¿tendríamos que estar atentos a eso? A ver, eso yo voy a dar la respuesta de alguien nacido en el siglo XX, ¿ya? Que es mi respuesta, que es hasta donde yo llego en mis sueños. Y podría ser que después la evidencia demostrara que me quedé súper corto, ¿ya? Perfecto. Pero lo que yo diría hoy día es que el tener herramientas poderosas nos obliga a tener operadores inteligentes y poderosos. O sea, si yo voy a ser médico, si yo voy a ser psicólogo y voy a apoyarme en inteligencia artificial, tengo que tener una formación muy sólida que me permita discriminar. De la misma forma que cuando el Ministerio de Salud entrega un protocolo para tratar déficit atencional, hipertensión, uno espera que el médico que aplique ese protocolo tenga la capacidad de decir, a ver, este protocolo que es muy bueno en este niño particular no me sirve. Ahí está la importancia entonces también de dejar como mensaje, lo mismo puede ser un apoyo por ahora, pero necesitamos también que sea guiado por expertos. Exacto, o sea, el uso de inteligencia artificial no reemplaza la formación. De todas maneras. Quiero hacer una pregunta directa aquí con la cámara y la exposición.
para nuestros legisladores, ¿qué mensaje les darías en temas de salud mental, quizá enfocado en los jóvenes? Yo creo que los y las jóvenes? legisladores, y a lo mejor algunas de estas cosas ya se hacen, de hecho, este Congreso, que es una experiencia muy importante, surge también desde el Poder Legislativo, o sea, esto surge desde el Senado de Chile, creo que, y eso hay que decirlo, hay que destacarlo. ¿Por qué? Porque yo creo que un problema de nuestros, no sé si de todos, pero de algunos de nuestros legisladores, es que a veces legislan no basados en la evidencia científica, sino que en impresiones, en experiencias personales o en los que le comentan. Ahora, ojo, eso no es solamente responsabilidad de los legisladores, también es responsabilidad nuestra, de los que generamos la evidencia, que no nos encargamos de traducirla a un lenguaje que sea comprensible por aquellos que no tienen experiencia en la materia. Creo que la primera responsabilidad del legislador es informarse para que su toma de decisión sea basada entonces en conocimientos sólidos, ¿ya? La segunda cosa, creo yo, es siempre estar conscientes del impacto de lo que hago. Lo que yo estoy haciendo, la decisión que toma, la regulación que tomo, ¿impacta en qué? ¿Afecta a qué? Y lo tercero es la capacidad de aceptar el cuestionamiento. O sea, independientemente de cuál sea mi rol, y eso no es solamente válido para legisladores, también es válido para profesionales, incluso para los profesionales que trabajamos en prestaciones de salud. Siempre tenemos que estar dispuestos a escuchar al otro. Definitivamente, si no nos escuchamos, no vamos a seguir. Si le preguntara a Mario Valdivia, ¿qué ley le gustaría o qué cosas te gustaría que estuvieran ahí discutiéndose en materia legislativa de salud mental? Bueno, tengo que decirlo, y no tiene que ver con inteligencia artificial. Me encantaría, de verdad me encantaría, que hubiera una discusión seria acerca del aumento del presupuesto de salud mental. Esa es la primera cosa, de verdad. Chile es un país que su presupuesto de salud mental está entre el 2 y el 3%. Los países con los que nos gusta compararnos están todos arriba del 5%, muchos en el 6 y en el 7%. Yo creo que esa es una discusión urgente. Segundo, el Ejecutivo va a enviar prontamente, no sabemos exactamente cuándo, pero prontamente una propuesta de la Ley Integral de Salud Mental. A mi juicio es una ley que simultáneamente tiene urgencia, pero requiere un debate y un estudio profundo, un estudio en que ojalá se nos invite no solamente al mundo académico, también al mundo de los usuarios, también al mundo de los prestadores de salud, a opinar, a discutir, a analizarla, para que tengamos la mejor ley de salud mental. Y lo tercero, que estén abiertos a innovaciones, que legislen desde la necesidad de la gente y no desde la postura ideológica. Perfecto. Última pregunta. ¿Cuál es tu futuro posible? Depende de lo que hagamos nosotros. Si somos inteligentes, si somos capaces de tener nuestras propias escalas de prioridades, de valorarnos como seres humanos, de entender que la tecnología nos puede ayudar cuando la usamos, pero no cuando somos usados, podemos construir un futuro en que la inteligencia artificial nos permita prever desastres, nos permita vivir más felices, pero también corremos el riesgo de que nos pase como a veces nos pasa con el celular, que nos convertimos en esclavos. O sea, antes, cuando el teléfono era el teléfono de tu casa, si tú no contestabas, nadie se enojaba y contestarás al día siguiente. Hoy día todo el mundo está muy molesto y por lo tanto está cada 5 minutos. De hecho, yo para dar la conferencia y esta entrevista apagué el celular y estoy pensando, ¿cuántos mensajes tendré? Efectivamente, yo también tengo apagado mi teléfono, solo en modo avión aquí para que nadie moleste. Doctor Mario Valdivia, psiquiatra especialista en salud mental de niños, niñas y adolescentes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción y también del Consejo Nacional Asesor de Salud Mental. Muchísimas gracias, por participar en Congreso Futuro y también en esta entrevista aquí en TV Senado. Cerramos con esto el programa y será hasta una próxima.